porque es necesario que la visión se cumpla y que el reino de Dios fluya en tu vida. Palabra viva, este es el tiempo de Dios para ti. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, vamos a leer la escritura a partir del versículo 1 al versículo 4. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Amén. Yo he titulado esta palabra Lecciones en medio de la prueba. Lecciones en medio de la prueba. Vaya qué tiempo difícil el que estaba atravesando Pedro. Habla la escritura que en aquel tiempo el rey Herodes era un hombre muy malo. Estamos hablando de aquel tiempo que el que estaba reinando era Herodes Antipas. Repite conmigo: Herodes Agripa. Era el nieto de Herodes el Grande. ¿Alguna vez lo escucharon? Herodes el Grande fue el que propició la muerte de todos los niños tan pronto nació Jesús allí en Belén, y propició la muerte de todos los niños porque solo él quería ser rey. Este nieto del que venimos hablando en este momento, el rey Herodes Agripa, era aún más malo. Cita la escritura de que él disfrutaba complacer a los judíos, tanto así que cita la escritura que él mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Tomando preso a Pedro, quería hacer lo mismo con él. Herodes fue conocido por su crueldad. ¿Cuántos han conocido en este tiempo personas malas y crueles? Levanten su mano. Hay bastantes, ¿verdad? Hay muchas. En este tiempo se propició una persecución sobre la iglesia. Estaban en Jerusalén. Cita la escritura que era el día de los panes sin levadura. Era el tiempo de la Pascua. Pedro fue arrestado injustamente. Pedro no violó ninguna conducta moral, ninguna conducta política. Él no violó ninguna de estas conductas. Él lo único que violó fue que no se llegó al capricho del rey. Aquel rey Herodes fue llevado injusto a la cárcel, fue llevado preso. Dice la palabra que en la cárcel estaba custodiado por 16 soldados, 2 de ellos a sus lados, con cadenas cada uno, ceñidos a él. Y afuera de la prisión, fuera de la reja, también habían otros soldados. Estaba muy bien preso este varón, ¿verdad? Yo te pregunto, hermano, ¿cuáles eran las opciones de que Pedro escapara? Conversa un poco ahí con el que tienes a tu lado. Dile, ¿cuáles eran las opciones? Ninguna, ¿verdad? No había muchas. Pero dice en el capítulo 12, el versículo 5, dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuántos hombres y mujeres les gusta orar? ¿Y a cuánto les gusta orar en un momento difícil de un hermano? Hay que revisar ahora algo fuerte en este tema, y es que esos pocos que estaban orando, ¿contra quiénes se estaban metiendo? Mira, es fuerte revisar los factores que estaban en desacuerdo y estaban en contra de la oración de esos pocos. El primero, Herodes. Segundo, los 16 soldados. Tercero, las paredes fortificadas de aquel calabozo.
Cuarto, los grandes barrotes de hierro que estaban alrededor de Pedro. Y quinto, el mismo poder romano. Contra un puñado de hombres, contra un puñado de mujeres que estaban orando. Yo pregunto, ¿no había desigualdad? Había bastante desigualdad. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos de los presentes se han visto en una situación donde todo lo que apunta es que es más lo malo lo que te va a cubrir, lo que te va a maltratar, lo que te va a sacar del camino? ¿Cuántos les ha tocado ese tiempo donde es más lo que acusan contra ti que lo bueno que hay para ti? Levanten su mano. Entonces te doy la bienvenida a este servicio, porque esta palabra es para ti. Escucha esto. Pedro fue a la prisión, ¿verdad? Pero Dios fue a la prisión con Pedro. Pedro fue a la prisión con Pedro por una sencilla razón. Dios no tiene restricciones como las tenemos nosotros. Tú puedes acompañar a un hermano quizás al aeropuerto a despedirlo. Tú lo despides hasta la entrada del aeropuerto, chao. Pero tú no puedes entrar al avión. Al avión únicamente entra ¿quién? El que tiene el tiquete, el que va al vuelo, ¿o no es así? Pero yo te digo, hay uno que va por encima de cualquier tiquete y cualquier vuelo, y ese se llama Jesús de Nazaret. Si hace aplausos para el Rey de Reyes, dáselo fuerte. Daniel fue al foso de los leones, pero allí estaba Dios con él. Los amigos de Daniel fueron al horno de fuego, pero Jesús estaba en medio de ellos. José fue llevado a la prisión a causa de la mentira de la esposa de Potifar, ¿recuerdas? Ella dijo que él quería abusar de ella y fue llevado a prisión. Pero yo te digo, Dios estaba también con José. No importa donde quiera que tú vayas, Dios siempre está con su pueblo. Dios siempre estará con su pueblo. Dios está contigo, hermano. Dios está contigo en esa universidad. Dios está contigo en el colegio. Dios está contigo en ese medio de transporte. Y sabes una cosa, Dios está contigo en medio de tu prueba. Ese amén está raquítico. Dios está en medio de tu prueba. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, ya en la parte B, dice: porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dice el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a repetirlo todos, a la voz de tres, desde el Señor es mi ayudador. 1, 2 y 3. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces tú estás preparado para que Dios actúe en medio de tu vida. Dios es fiel y Dios es bueno. Hermano, no sé tú con qué prueba hayas venido a este servicio, pero hoy te voy a hablar de 3 lecciones. 3 lecciones que aprendió Pedro en un momento de crisis, en un momento difícil de su vida. 3 lecciones que nos quiere dejar el Padre hoy, para que tú nunca las olvides. Tú estás pasando prueba, pero yo te digo de parte de Dios, las pruebas son pasajeras. La promesa del Padre es eterna. La promesa del Padre es eterna. La promesa del Padre es eterna. Primera lección: Pedro dormía. Tú dirás, ¿qué bueno tiene eso?
Versículo 6 del capítulo 12 del libro de Hechos. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Qué hombre, sabiendo que al otro día lo van a matar, puede dormir tranquilamente? Pregúntate. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Hermano, estar encerrado en una cárcel y saber que al otro día lo van a matar, ¿tú puedes dormir? Yo creo que no, hermano. Por eso en la lección número 1, Pedro dormía. 14 años antes, allí en el jardín, en Getsemaní, donde Jesús estaba orando y les dijo: no se descuiden, acompáñenme a orar un poco. Pero cuando él bajó, ellos estaban durmiendo, entre ellos Pedro. 14 años antes, Pedro estaba dormido, pero porque se descuidó. 14 años después, estaba metiéndose en un calabozo, encadenado. Pedro dormía por una sola cosa: por fe. Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Tú vas a dormir tranquilo porque tienes fe que el Señor va a venir a tu favor y te va a sacar libre. La fe de Pedro dormía tranquilo en medio de la prueba. Dormía tranquilo en medio de la tribulación. Dormía tranquilo. ¿Qué hombre puede dormir tan tranquilo, estando atado de cadenas y a sabiendas que al otro día, tan pronto amaneciera, iba a morir a filo de espada? Dios te dice: activa tu fe, varón. Activa tu fe, mujer. Actívala. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo dice la escritura. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú estás siendo probado en tu fe. Familias enteras están siendo probadas en fe. Mi hermano, no pongas en poco esa palabra. Es sencilla, pero es certera. Es tu fe la que está siendo probada. La fe de Pedro fue probada y él dormía. 14 años antes, Pedro, si se hubiera venido esta prueba que atravesaba en ese tiempo, no hubiera sido capaz de vencer ese tiempo de prueba, porque no había madurado. Te estoy hablando de un Pedro que ya estaba maduro espiritualmente. Dios quiere madurarte espiritualmente. Dios me muestra que las pruebas que han venido a tu vida ahora han sido una excusa de parte de Él, porque Él quiere madurar tu vida espiritual. Él quiere madurarte en fe. Él te quiere preparar para cosas grandes. Él te quiere preparar para cosas nuevas. Tú no vivirás en estrechez, pero es necesario que se asiente la fe sobre tu vida. Pedro dormía. Pedro dormía. Pedro dormía. Yo te digo, a partir de esta noche, tú también vas a dormir. El Salmo 127:2 dice: a su amado dará Dios el sueño. Y tú eres un amado de Dios.
Pedro encomendó su vida completamente a Dios. ¿Cuántos quieren en esta mañana encomendar su vida completamente al Rey de Reyes? Yo también, Padre. Aquí está tu Hijo. Y encomiendo mi vida delante de ti. Encomiendo todo lo que soy. Encomiendo mi casa, mi familia, mis hijos. Encomiendo mi llamado en tus manos, en el nombre de Jesús. Pedro dormía. Parece locura, hermano. Pedro dormía. Mira lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Me gusta lo que dice la versión 95. Dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba, porque la versión 60 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Acá dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Dios le está entregando ahora mismo la salida a un varón en este lugar. Dios le está entregando la salida a una mujer. Dios le está entregando la salida a un padre de familia que está atravesando un momento difícil con sus hijos. Ya no sabes cómo hablar, ya no sabes cómo disciplinar, ya no sabes cómo abrazar. Dios te dice: hijo, hoy, ahora te estoy entregando la salida a tu prueba con tu hijo, con tu hija. Hoy quedará escrito en el libro de la vida que tú tendrás más sabiduría que la que tenías antes, porque yo conozco el corazón quebrantado de un hijo, y tú eres ese hijo. Tú eres ese hijo. Pedro dormía, tú vas a dormir tranquilo, porque Dios va a traer sabiduría. Se activa la sabiduría sobre un papá. Papá, no temas, tienes sabiduría. Dios va a tratar con tus hijos, pero la sabiduría que Dios asienta sobre ti, nadie te la podrá quitar. Juntamente con la prueba, también Dios dará la salida. No importa nada, tu alabanza Él escuchará. Oh, alaba, Solamente alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. date tus manos alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Vamos, dilo. Dios va al frente abriendo Él abre camino para ti. cadenas. Dios está abriendo camino para una mujer aquí. Se abre camino. Se abre camino. Tu familia no está fracasada. Se abre camino. 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 Victoria llegó. Aleluya. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Hermano, no importa la prueba, lo que Dios quiere probar en ti es tu fe. Dios va a madurar tu fe, y la fe con la que tú vas a salir después de esta prueba hará que tú conquistes lo que nunca antes habías conquistado.
En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Puedes sentarte. Lección número 2. ¿Qué sucede cuando un hombre encomienda su vida a Dios, como lo hizo Pedro? El libro de los Hechos de los Apóstoles registra en el capítulo 12, a partir del versículo 7 al versículo 10. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandecía en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué sucede cuando un hombre decide entregar su vida y encomendar su vida totalmente a Dios? En un momento de crisis, de adversidad, de problema, de calamidad, de enfermedad, de pobreza, de tribulación, de angustia, de aflicción, de desierto, ¿qué hace Dios? Dios hace dos cosas. Está citado en la palabra. Lo primero, el Señor ejerció su poder sobre la gente. Repite conmigo: el Señor ejercerá su poder sobre la gente que está a mi alrededor. Alguien que está atravesando prueba difícil frente a una demanda, frente a algo que se ha levantado por parte del hombre. Hombres se han levantado en contra tuya. Dios te dice: encomienda tu vida pronto a mí, dice el Señor. Y Él activará su poder. Él activará el poder sobrenatural. Él, el soberano, Él va a ejercer su poder sobre la gente. En aquel tiempo, Dios ejerció poder sobre la gente. Hizo que se durmieran 16 soldados romanos. Soldados que estaban entrenados para no dormir. Soldados que sabían, que tenían temor, que ahí donde se le escapara un preso, ellos morirían. De hecho, estos 16 murieron por orden de Herodes, después de que Pedro salió de la cárcel sin que nadie se diera cuenta. No sé, mi hermano, lo que tú estés atravesando, pero tenlo por seguro que si tú te abandonas en Dios ahora mismo, Él va a ejercer poder sobre gente que está a tu alrededor. Y aquellos que te hacían la guerra será como si ya no existiera. ¿O acaso no está escrito en el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tú vas a morar por largos días. Tú vas a morar por largos días. Tú vas a morar por largos días. Santo. De noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó. Escucha esto. El Señor ejerció poder sobre la gente, pero esto te va a sacudir todavía más. El Señor también ejerció poder
sobre lo material. Hermano, el que tenga oídos para oír, oiga. El Señor ejerció poder sobre lo material. Las cadenas se rompieron. 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 Y luego se paró Pedro y pensaba que era mentira, que era una visión. Y salió caminando por la primer guardia. Y salió caminando por la segunda guardia. Estaban foqueados, estaban dormidos. Y se abrió la reja. Se abrió sola. Porque el poder de Dios se había manifestado sobre lo material. Dios te dice, y Dios le dice a alguien: había decreto que ese inmueble te lo iba a hipotecar el banco. Había decreto que ese bien material te lo tenían que quitar. Dios te dice: recuerda, hijo, no es el hombre, no es el banco, es el Rey de Reyes el que tiene la última palabra. Él romperá cadenas, Él romperá cadenas, Él va a abrir puertas, Él va a abrir puertas, Él va a abrir puertas, Él va a abrir puertas. Aleluya. Él va a abrir puertas. Él va a abrir puertas. Él va a abrir puertas. Oh, siento rompimiento en esta mañana. Hay cadenas espirituales que no te dejan avanzar. Dios te dice: hoy es el día que hice para ti. Esas cadenas hoy se echan a pedazos. Esas cadenas hoy se rompen. Recuérdalo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 8, dice: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La puerta está abierta para ti. La puerta está abierta para ti. La puerta está abierta para ti. Se abren puertas. 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 Levanta tus manos, Lo creo, yo lo creo, yo lo creo. comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque nunca en la vida, nunca, ningún obstáculo se va a levantar contra el propósito de Dios en tu vida. Tú fuiste separado por Dios. Tú fuiste apartado para Dios. El propósito de Dios se cumple y se va a cumplir también con tus hijos. Lección número 3. Pedro aprendió a ver a Dios en todo su poder. Algunos dirán: yo he visto a Dios en su poder. Tú no has visto nada. Ni siquiera yo he visto nada. La prueba que tú estás atravesando va a servir para que tú veas a Dios en su poder. Pedro aprendió a ver a Dios primero como el soberano. Acompáñame al Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 18 y versículo 19. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, estirarán tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió:
sígueme. Pedro aprendió a ver a Dios como el soberano. Pedro entendió que aquel día no era el día para su muerte, porque él descansaba en la promesa de Dios. ¿A cuántos Dios les ha dado promesa? ¿A cuántos Dios les ha dicho que les dará largura de días? Algunos se estarán preguntando, qué afortunado era Pedro en aquel tiempo, que tuvo la profecía directamente de Jesús. Y Pedro recordó y dijo, es verdad, no voy a morir aún. Herodes me quiere matar a filo de espada, pero escrito está, y Jesús me dijo a través de la palabra, me dijo que yo tendría largura de años y que moriría con mis brazos estirados. ¿A qué se refería Jesús? Jesús estaba refiriendo a que Pedro moriría anciano, a que Pedro moriría también con sus brazos estirados. Pedro murió así, conforme a la palabra. Él dijo que no era digno de morir como su maestro, por tanto la cruz la colocaron al contrario, y él murió con su cabeza hacia abajo, efectivamente con sus brazos estirados, pero él esperó en la promesa del Padre. Aprende a esperar en la promesa de Dios. Te estarás preguntando, ¿y qué palabra hay para mí hoy? Escucha, nosotros también tenemos promesa. Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 27. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Dios le dice a una mujer aquí, hija, no se turbe vuestro corazón y no tengas miedo, porque más son los que están contigo que los que están con ellos. Descansa en Él ahora. Descansa en Él ahora. Descansa en Él ahora. Gloria. Pedro aprendió a ver a Dios no solamente como soberano, sino también como el victorioso. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de victoria? Este capítulo comenzó narrando que Herodes tenía el poder, tenía el control. Comenzó narrando que Herodes tenía el poder para matar, ¿o no era así? Comenzó narrando que mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Comenzó contando que tomó preso a Pedro. Pero el Señor es victorioso. Escucha esto. Finaliza Pedro libre y Herodes sufriendo una muerte vergonzosa, que la podemos leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, del versículo 21 al versículo 2, dice: y un día señalado, Herodes vestía de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por los gusanos. Esa es la señal. Esa es la señal pequeña de cómo va a terminar Satanás. Escucha, nunca juzgues las circunstancias que tú estás viviendo. Nunca pongas tu mirada en las apariencias de tus circunstancias, porque Dios siempre cumplirá sus promesas. Dios siempre cumplirá sus promesas. Dios siempre cumplirá sus promesas.
Así será el final de Satanás, de sus demonios y de sus planes. Todo lo que esté atentando contra tu vida, hoy lo someto a la cruz del Calvario, porque Satanás siempre perderá. Siempre. Pedro aprendió a ver a Dios en todo su poder, como el poderoso. ¿Cuántos quieren ver al todopoderoso? La experiencia de Pedro cuando fue sacado de la cárcel nos recuerda tres cosas. La primera, que no existe cadena lo demasiado fuerte, que no existen barrotes lo demasiado anchos, que no existe calabozo lo demasiado profundo. No existe, por una sencilla razón: porque Dios es más grande que todo eso. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Tenemos un Dios que trae victoria. Tenemos un Dios que rompe cadenas. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Levántate, hermano, que es la palabra. Escucha. Yo siento en el Espíritu que se va a librar una batalla espiritual ahora. Sacúdete, hermano, porque Dios me muestra que hay hijos que están en casa durmiendo aún todavía y van a ser tocados por la unción del Espíritu Santo. Dios me muestra que hay varones que no han llegado a la iglesia y están en adulterio, pero tú, mujer, vives esclava, vives atada a ese recuerdo, te oprime, te hiere. Dios te dice: hoy eres libre. Levanta tus manos, empuña la espada y pelea por tu casa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy atamos al hombre fuerte. Hoy declaramos guerra en el ámbito espiritual. Nos cubrimos con la sangre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, caen fortalezas, espíritu de adulterio, cae, espíritu de rebeldía en los hijos, cae, lo atamos por el poder de la palabra, por el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Declaramos hogares libres, declaramos familias restauradas en el nombre de Jesús, el que murió en la cruz y resucitó de los muertos. Poderosa, viva y eficaz es la palabra de Dios. Aprópiese de la palabra predicada y hágala una verdad en su vida. Si desea una copia de este mensaje, solicítela en la avenida Calle 13, número 7970, Bogotá, Colombia, o llame al PBX 294-8300.